estemos mirando. Bueno, vamos a hablar del modelo inclusivo participativo vasco de empresa, que es un modelo que se ha desarrollado pues buscando que aquello que ha sido eficaz y que ha sido competitivo y que ha sido útil desde el punto de vista de construir una empresa competitiva, eficiente y de desarrollo en el mundo de las cooperativas, pues ¿por qué no puede serlo también en el mundo de las sociedades por capitales? La pregunta básica es: ¿son aplicables en las empresas por capitales prácticas que han demostrado esa eficiencia, esa eficacia, esa utilidad en las cooperativas? Y bueno, pensando en que la respuesta es que sí, bueno, pues hemos ido desarrollando este modelo inclusivo participativo de empresa que luego vamos a comentar y en el que nos vamos a centrar. Bueno, aquí tenéis una representación de cuál es el modelo de gestión de las cooperativas de Mondragón, ¿no? Bueno, hay muchos modelos de gestión de empresas. Los más conocidos pues son el europeo, que es el de FQM, o el de, en nuestro ámbito, en el País Vasco, el de Euskadi, que es el modelo de empresa avanzado. Y el de Mondragón, que está bastante cerca de esos modelos europeos o de esos modelos generales del País Vasco, quizá lo más importante o lo más diferencial es esto de aquí. Es que en el centro del modelo están las personas. Eso que es es una cantinela que todas las empresas del mundo dicen que lo más importante son las empresas, realmente las personas, pero no las personas de cualquier manera, sino las personas en cooperación es un poco lo que pretende ser el diferencial del modelo de las cooperativas de Mondragón. Y la pregunta es, bueno, esas ideas y esas prácticas que han funcionado en un modelo de empresa concreto, ¿pueden funcionar en otros modelos de empresas? ¿O la estructura jerárquica o la estructura jurídica, perdón, es lo que va a hacer que unas ideas funcionen o unas ideas no funcionen? Bueno, pues lo primero es ver cuáles son esos elementos que han funcionado en las cooperativas de Mondragón, ¿no? Esto creo que es bastante conocido. Desde luego, sin ninguna duda, las cooperativas que se iniciaron en el año 57, en este momento, son un grupo que da empleo a 80.000 personas, exporta cerca del 70% de su producción, tiene plantas productivas en un montón de países y, bueno, pues ha hecho que realmente el mundo derivado de Mondragón pues haga que el peso de las cooperativas sea nada menos que el 9% de los puestos industriales del País Vasco y algo más en términos de volumen de inversión industrial total. Es decir, han demostrado una capacidad de crecimiento y una capacidad de desarrollo de nuevas actividades realmente muy, muy llamativo. ¿Y cuáles son esas claves del éxito? Bueno, pues aquí están algunas que tienen que ver con los principios cooperativos que el padre don José María Arizmendiarrieta impulsó en las cooperativas, ¿no? La clave de todo es la cooperación, pero con muchos otros elementos. Por ejemplo, el término de intercooperación, que se refiere no a la cooperación dentro de la empresa, sino a la cooperación entre distintas empresas. Al final, Mondragón es una corporación en la que son empresas independientes que son soberanas las que se ponen de acuerdo y no hay vínculos económicos que hagan que unas manden sobre otras, sino son vínculos de convencimiento los que funcionan.
Por supuesto, la responsabilidad social, por supuesto, el énfasis en la innovación o en la educación y la preocupación por la transformación social, por hacer unas empresas diferentes. Una de los lemas de Arizmendiarrieta eran cambiar la empresa para cambiar la sociedad. Vale, ¿cuáles son esas claves de éxito? Bueno, cultura y liderazgo, eso es muy evidente. Arizmendiarrieta, volviendo a sus frases de estas de poner en el frontispicio, pues decía que antes de hacer cooperativas tenemos que tener cooperativistas. Tenemos que hacer que la gente se convenza de que ese es el estilo de empresa que queremos construir. Y el liderazgo, bueno, pues se suele diferenciar entre liderazgo transaccional, que lo que busca es transaccionar para buscar equilibrios de negociación, o transformacional, que lo que hace es convencer a la gente, dar elementos que se conviertan en comportamientos, que se conviertan en valores y que puedan ayudarnos a avanzar. Más claves del éxito. Bueno, al final, una clave muy importante es conseguir que las empresas se comprometan. Ahora se está hablando de que los trabajadores son trabajadores del conocimiento, de que ellos aportan unos niveles de conocimiento no por la vía del ordeno y mando, sino por la vía del compromiso, por la vía de compartir los objetivos y participar en ellos. Claro, ese compromiso, ¿cómo se obtiene? Hombre, pues desde luego, si no hay un vínculo de solidaridad en lo salarial, tú no te vas a sentir muy vinculado. Y si no hay un vínculo de participación en la empresa, de participación en los procesos de decisión, de participación en cómo se toman las decisiones o en cómo se actúa en cada una de las distintas partes de la empresa, pues tú no te vas a sentir, se vas a sentir partícipe, no te vas a sentir comprometido con ese proyecto. Y luego está otro de las claves de las cooperativas es su estrategia. Ya sabéis que las cooperativas nacieron de la educación. Lo primero que hizo Arizmendiarrieta en Mondragón no fue montar empresas, lo primero que hizo fue montar lo que hoy es la Universidad de Mondragón, partiendo de una escuela profesional. En aquel momento de una escuela de aprendices que luego se convirtió en una escuela profesional, ¿no? Y luego el foco en cuáles son las claves de desarrollo. Pues la innovación, la calidad, la internacionalización. Esas tres claves han sido muy importantes en el desarrollo de esto, que es las áreas estratégicas que tiene el Grupo Mondragón en este momento. Más elementos clave en ese desarrollo. Bueno, pues la reinversión de beneficios. ¿De qué se trata? Lo que se trata es de que no desaparezcan las rentabilidades que se han ido generando, sino que se queden en la empresa y se utilicen para seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, en las cooperativas, ¿qué es lo que pasa? Que el dinero que sale de los beneficios es muy poco, casi todo se queda en la empresa. No existe la figura de los dividendos. El capital no recibe más que un tipo de interés, pero no recibe un dividendo como tal, de manera que los propietarios lo que pueden tener una revalorización de valor de su propiedad, pero no tienen un dividendo, no se llevan resultados de la empresa, sino que los resultados de la empresa se quedan para poder seguir reinvirtiendo y para poder seguir desarrollándose, ¿no? Y otro elemento muy importante ha sido tener recursos financieros que están compartidos. Inicialmente eran solo los recursos que podían derivarse de Laura Alcucha y después se han ido montando también fondos corporativos en los que las aportaciones de Laura Alcucha son importantes, pero también el resto de las cooperativas aportan. ¿Y para qué? Bueno, pues para lanzar nuevas actividades, porque cada cooperativa sola asumiría demasiado riesgo en caso de que
se lancen nuevas actividades, seguramente en sitios alejados, y también para reestructurar para cooperativas o para resolver problemas puntuales, ¿no? Por ejemplo, el caso más evidente de un comportamiento distinto desde el punto de vista de cómo afrontar una crisis en una cooperativa, pues es el de Fagor Electrodomésticos, en el que de un día para otro aparecieron nada menos que 1.200 personas excedentes porque la cooperativa entró en bancarrota, y gracias a Dios de esas 1.200 personas, por la vía de retiros anticipados, por la vía de búsqueda de recolocaciones en las cooperativas, por la vía de formación adicional para buscarles nuevas actividades, pues la práctica totalidad de esas personas se han podido reconducir y se han podido darles una solución dentro del propio grupo de cooperativas. Algo que no conozco en ninguna corporación o en ninguna empresa por capitales que se haya podido conseguir. Bueno, pues esos son muy rápidamente unas cuantas claves de éxito. ¿Esas claves de éxito son extendibles a otros tipos de empresas? Esa es la pregunta. Y la respuesta, hombre, pues nosotros creemos que sí. Pero, ¿cómo? Pues realmente lo que pretende este modelo inclusivo participativo de empresa, es decir, ¿cuáles son aquellos elementos que tendríamos que hacer de una manera diferente en las empresas por capitales, de manera que seamos capaces de reproducir esas mejoras que se han dado en el mundo del cooperativismo? Y bueno, pues lo que es cierto es que a base de un proceso muy cooperativo, muy de consultar con muchas personas, muy de hablar con muchos ámbitos, tanto de niveles profesionales, de niveles empresariales, incluso de niveles sindicales, se ha conseguido que llevemos a los dos parlamentos, al Parlamento Navarro y al Parlamento Vasco, un proyecto de modelo inclusivo participativo de empresa, un proyecto de nuevo modelo o nuevas orientaciones que tendrían que tener las empresas por capitales, que recoge estas ideas que han sido eficaces en el mundo de las cooperativas y plantea su utilización en el mundo de las empresas por capitales. Bueno, este modelo, después de desarrollarlo, como os digo, de una forma muy cooperativa, muy de cooperar con mucha gente y desarrollar con muchos consensos cada uno de los elementos que vamos a ir comentando, se consiguió que tanto en el Parlamento Navarro, que fue primero, como en el Parlamento Vasco, la totalidad de los grupos políticos aprobasen este modelo y hiciesen una petición a sus respectivos gobiernos de que lo desarrollasen. Claro, no es ninguna tontería el que UPN y EH Bildu y todos los partidos intermedios se pongan de acuerdo en algo que tiene una importancia muy grande desde el punto de vista del funcionamiento del día a día de las empresas, ¿no? Pues eso es lo primero que hay que decir, que se ha conseguido algo que tiene un elevado nivel de consenso a nivel político, y que los gobiernos, tanto el vasco como el navarro, tienen en este momento la encomienda de que tienen que desarrollar ese modelo en todo el alcance posible dentro del País Vasco y dentro de Navarra respectivamente. Y luego vamos a ver bueno, pues aquellas características concretas del modelo y también algún mensaje adicional sobre el desarrollo actual y futuro que tiene este modelo. Bueno, esto es bastante importante. ¿Cuáles son las bases a partir de las que se construye este modelo, ¿no? Y el modelo parte de que en este momento, sobre todo, el tipo
de persona que está trabajando en las empresas es distinto que el de antes. Ahora se está hablando mucho de este concepto de los trabajadores del conocimiento, que al final lo que es que para desarrollar las empresas, para que las empresas avancen en la innovación, para que las empresas avancen en nuevos procedimientos o en nuevos acercamientos al mercado o en nuevas formas de satisfacer a los clientes, pues se necesitan, sobre todo, el que la gente esté alineada, vaya en una dirección y se le deje hacer cosas. Pero además se le deje hacer cosas con mucha autonomía y con muchas capacidades para tomar decisiones un poco sobre la marcha, no aplicando el ordeno y mando, que eso ya no es relevante en muchas empresas, sino aplicando ese elemento de aportar valor añadido y de aportar visiones personales en cada uno de los trabajos. Esto es una realidad, esto ya es una realidad en este momento y además es algo que con el nivel de globalización que tienen nuestras empresas, pues cada día es más importante porque pegarnos por costes, pues eso ya no es posible con los niveles de costes que tenemos nosotros. Vale, ahora a ver si me deja pasar. Vale, como os decía, este modelo ha sido desarrollado de una manera muy participativa. Han participado un montón de estamentos, un montón de tipos diferentes de agentes sociales en él y llevamos nada menos que 120 presentaciones como esta en múltiples sitios. En este momento nos están invitando en muchos puntos fuera del País Vasco, incluso fuera del Estado español, para ver qué podemos aportar nosotros desde aquí con este modelo a esa refundación de las empresas, a darles nuevas ideas para que sean más competitivas a la vez que recojan de una manera más humana, más lógica, esas aportaciones de las personas, como estamos diciendo, apuntando, aunque eso además no sea por buenismo, sea por un objetivo que es mejorar la competitividad, mejorar la innovación, mejorar el desarrollo de las empresas. Por supuesto, no se pretende que esto sea un modelo excluyente, eso que vaya por delante. Hay tantos modelos de gestión de empresas como empresas. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es, nosotros presentamos una solución, nosotros presentamos unas ideas que las hemos consensuado con mucha gente y que creemos que pueden funcionar muy bien, pero no son la única solución, no son la única alternativa de avance que pueden tener las empresas. Y desde luego, no dejamos de ver que siguen existiendo conflictos de intereses. Pues lógicamente los intereses de los accionistas o los intereses de los trabajadores o los intereses de la dirección no tienen por qué coincidir en todos los casos, sino que bueno, pues hay que intentar buscarles el mayor encaje y los equilibrios que sean más mutuamente beneficiosos para todos ellos. Y entrando en lo concreto, estos son los 4 elementos, los 4 ejes que desarrolla el modelo de inclusivo participativo de empresa y que están muy interrelacionados entre ellos. El primero habla de la cultura y las formas de trabajar en la empresa, insistiendo sobre todo en que tiene que haber un nivel de transparencia brutal que permita que haya una confianza y permita que se superen esos intentar engañar al otro o buscar aprovecharse de las situaciones, aprovecharse de quien controla la información para que controle también el funcionamiento de los demás. Porque
si queremos avanzar en esa línea de compromiso de las personas con la empresa, pues esto es lo que dicen los ingleses, un must, ¿no? Un elemento básico, un elemento higiénico, un elemento que tiene que ser necesario para empezar a hablar. El segundo punto, bueno, la empresa es más que el resto de los grupos de interés. Al final, el proyecto compartido, eso es la empresa. La empresa es un proyecto que tiene que estar por encima de los intereses de todos los grupos de interés que se relacionan con ella, incluidos los propietarios, incluidos los directivos, incluidos todos ellos. El proyecto común, lo que tenemos que hacer entre todos, es más importante que los intereses de cada uno de esos grupos. Incluso, insisto, el de los propios propietarios. Porque al final, si no se llega a ese equilibrio entre los intereses de todos ellos, pues lo que es el proyecto a largo plazo es el que sufre. Ese proyecto común es el que sufre. El tercer elemento, bueno, pues nosotros partiendo de esa experiencia que nos viene de las ideas de Arizmendiarrieta y de la realidad de las cooperativas, lo que creemos es que la clave es la participación. La clave es que las personas que trabajan en la empresa sean los que realmente se comprometen con ese proyecto compartido y lo hacen porque participan en todos los niveles, participan en los 3 niveles que se suele hablar tradicionalmente en la gestión, es decir, en cómo se toman las decisiones y cómo son los comportamientos dentro de la empresa, en los resultados, no que los resultados se los queda uno y los demás no, y también en la propiedad, en lo que es la estructura de gobernanza de la empresa. Y en cuarto lugar, todo esto se refiere a dentro de la empresa, pero eso, la empresa también se relaciona con la sociedad, se relaciona con el entorno cercano y tiene que comprometerse. La empresa es ahora se está hablando bastante del concepto de empresa ciudadana. La empresa es alguien que es un actor más que está en la sociedad y se tiene que implicar con algunos de los problemas sociales que tiene más próximos. Con un poco más de detalle, en el primero, alrededor de las prácticas de gestión y la cultura para crear esa confianza y esa transparencia, pues está muy claro la política de transparencia informativa, está muy claro que el modelo organizativo y el modelo de gestión tiene que propiciar la participación de las personas. Otro de los requisitos es que haya unos planes de formación muy potentes dentro de la empresa. Incluso aquí hemos llegado al consenso, como os digo, con esos diálogos con tantos distintos agentes empresariales, profesionales y sindicales, de que en las pymes nuestras, en las pymes del País Vasco o de Navarra, es deseable que todas las personas, por lo menos llegando como objetivo al 80% de la plantilla, todos los años dediquen una semana a formación, incluyendo en esa formación temas técnicos, pero también temas de gestión, de manera que ellos compartan. Bueno, esta no quiere escribir. Compartan también el modelo de empresa, compartan también el por qué las cosas se hacen de una manera y por qué la empresa se organiza de una manera. Y otro punto importante es el que ya he adelantado de las políticas redistributivas. Y aquí también hablamos de que hemos llegado a una referencia para nuestras pymes de este ámbito, ¿no? Y es que en términos de cooperativas serían los índices, pero que el abanico salarial se sitúe para empresas de nuestra dimensión aproximadamente en 1 a 6, que creemos que si el abanico salarial es mucho mayor que esto, es muy difícil que la gente se sienta comprometida porque, bueno, pues que cobra mucho más que yo, que curre él.
pero yo no me siento comprometido porque los niveles retributivos no generan cohesión, sino lo que generan es demasiadas diferencias. Vale. Bueno, el segundo es poner el proyecto compartido, poner a la empresa por encima de todos los demás. ¿Y eso qué elementos creemos que pueden ser muy importantes? Bueno, pues por un lado, estímulos alrededor de los objetivos para los accionistas pueden ser la rentabilidad sobre los fondos propios, pero eso tiene que tener un equilibrio con la retribución global que obtiene el conjunto de los trabajadores y el conjunto de los directivos. Otro elemento muy importante, del que hemos hablado antes, de reinversión, que a los fondos propios se aporten la mayor parte de lo que son los resultados que se obtienen en la empresa, de manera que eso quede para actividades de desarrollo y para actividades de inversión adicionales. Y muy pegado a ello, el que en esas actividades de inversión y de desarrollo de I+D+I, esas empresas hagan una apuesta porque en eso se destaquen respecto a sus competidores. Bueno, todos son elementos que van en esa dirección, ¿no? En decir, oye, lo importante aquí es el proyecto conjunto. Y ese proyecto conjunto ese proyecto compartido es más importante que los intereses de cada uno de los distintos grupos de interés. Después tenemos el otro elemento clave de participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la gestión de los resultados y en la propiedad. Empezando porque los sistemas de gestión sean participativos, porque los procedimientos sean formales y las herramientas también formalizadas y dirigidas a apoyar los procesos participativos. Es decir, se trata de cambiar un poco las reglas del juego, se trata de cambiar un poco las formas, un poco o mucho, las formas en que se toman las decisiones y cómo se concentra el poder, incluyendo pues llegar a que haya procesos de consulta para las decisiones que son más importantes a nivel de la empresa, de manera que por lo menos hay un proceso de consulta, no un proceso de dejarlo en manos de los representantes de los trabajadores, pero sí un proceso de consulta para aquellos elementos que puedan ser más importantes. También cambiar la gobernanza de manera que se busquen elementos que vayan en la dirección de que los representantes de los trabajadores tengan que decir y tengan capacidad de actuación en los niveles más altos de decisión de la empresa, y también posibilitar el acceso a la participación en el capital de la empresa. Y en el modelo se habla del acceso colectivo, que bueno, que puede tener muchas soluciones diferentes, pero aquí en Guipúzcoa conocemos, por ejemplo, el de CAP, que lo que es un modelo muy habitual en otros países en los cuales los trabajadores lo que hacen es participan indirectamente en la empresa, participan en cartera social, que es una especie de fondo conjunto de los trabajadores, no participan directamente en el capital de CAP, sino que participan en cartera social, que a su vez es el que tiene una propiedad importante dentro de la empresa, de manera que los trabajadores no toman decisiones cada uno suelta, sino que las toman de una manera conjunta a través de ese fondo que existe. Bueno, eso puede ser una solución, pero en todo caso se trataría de buscar soluciones para que los trabajadores participen directa o indirectamente también en la propiedad de la empresa. Y luego está este elemento que hablábamos de que la empresa también tiene una actividad como empresa o como agente ciudadano.
Hombre, por supuesto, buscando eliminar pues eso, la utilización de recursos para evitar el darle su parte al sector público en vía de impuestos, pero también comprometiéndose con esas personas que por la vía del cambio tecnológico se pueden quedar en riesgo de exclusión, pero también participando con los órganos públicos en aquellos elementos que tienen que ver con la formación, tanto a nivel de formación profesional como a nivel de formación universitaria o de participación en el apoyo a los primeros pasos de los trabajadores fuera de la universidad o fuera de la escuela profesional por la vía de prácticas y demás, y todo ello de una manera ordenada y de una manera formalizada. E incluso aplicando, y este es otro elemento que hemos consensuado también con un numerito, en un porcentaje de sus beneficios directamente apoyando a problemas sociales de cualquier tipo, desde apoyo a las ONGs de desarrollo hasta colaboración con otras iniciativas más locales de su entorno. Y dedicando a esto pues una parte significativa de sus beneficios, ¿no? Pues la cifra que hemos consensuado es entre el 1 y el 3%. Esto es algo que, por ejemplo, los bancos en este momento ya lo tienen aceptado, los grandes bancos, pero aquí no estamos hablando de los grandes bancos, aquí estamos hablando de un modelo para el conjunto de pymes que podemos encontrarnos en nuestras empresas aquí en el País Vasco o en Navarra. En resumen, ¿qué es lo que estamos pintando? Pues estamos pintando un modelo de empresa que es humanista, que tiene en cuenta muchos elementos que tienen que ver con la satisfacción de las personas y también con la aportación de valor añadido de las personas. Es un modelo avanzado porque es un modelo que es capaz de tener un mayor desarrollo, aprovechar en mayor medida las capacidades y las competencias de cada persona con la que se encuentra en su plantilla. Y es un modelo además muy pegado a la cultura, muy pegado a cada ámbito. Seguramente estamos obteniendo mucho eco de este modelo en distintos ámbitos, pues a nivel del Estado estamos encontrando mucho eco, a nivel de Europa estamos encontrando mucho eco, pero ahí el mensaje que les damos es que en cada ámbito habrá que aplicar esto a su realidad concreta. No solo en los numeritos, igual esa referencia del 1 a 6 en los ámbitos salariales, que es muy estrecha, es aplicable en el País Vasco, pero a lo mejor en España no es aplicable, o en algunos otros países de Europa puede ser demasiado ancho o puede ser demasiado estrecho. Es evidente que se trata de un modelo a construir en cada situación, teniendo en cuenta en qué ámbito nos movemos. Y siempre buscando que la competitividad y la satisfacción de las personas van de la mano. La competitividad por la vía de la innovación, por la vía del compromiso, por la vía de la satisfacción de las personas. Y lo que es muy importante también, y que es un modelo posible. Aquí no estamos hablando de que nos hayamos inventado un modelo, sino que lo que estamos buscando es qué elementos de algo que está funcionando muy bien en un tipo de empresa podríamos conseguir que siga funcionando muy bien en otro tipo de empresa distinto, ¿no? Como aquellos elementos que han funcionado en Mondragón con un tipo de estructura jurídica que es la de las cooperativas, con otro tipo de estructura jurídica que es la de las empresas por capitales, podría funcionar también. Bueno, y en otras empresas, he mencionado la CAF, pero hay bastantes empresas muy destacadas en algunos sectores concretos que también están funcionando de acuerdo con estos parámetros. Y para terminar, quizás insistir en que lo que estamos contando aquí es algo que lo estamos encontrando en muchos sitios. Hombre,
aquí si nos vamos a Milton Friedman y el año 70, lo que es la ortodoxia de los modelos de gestión han partido de que la responsabilidad de la empresa se limitaba a buscar los beneficios para obtener el máximo rendimiento para el accionista, ¿no? Y fijaros que el amigo Friedman decía nada menos que la responsabilidad social de la empresa no solo decía que es una milonga, que es mentira, sino que decía que era algo subversivo. Se atrevía a ir absolutamente en contra de todos los conceptos de responsabilidad social, empresarial y demás, porque decía, no, la empresa que se dedique a ganar dinero para los accionistas y todas esas otras cosas, bueno, pues que pague impuestos. Y pagando impuestos resuelva el problema nada más. Y ese era así de descarnada el planteamiento ese que ha sido tradicional en muchas empresas, sobre todo en muchas grandes empresas. Pero ya en 2011, uno de los grandes gurús, seguramente la persona que se considera que es el padre de la planificación estratégica moderna, que es el amigo Michael Porter, que aquí en el País Vasco le conocemos sobre todo por dos conceptos. Uno, el de los clústeres. Este es el padre de los clústeres que hay aquí, que le trajeron del gobierno vasco, sobre todo Jon Azúa, para ir desarrollando esa idea. Y también le conocemos por el concepto de competitividad regional, cuando decía que los ámbitos regionales, por ejemplo el País Vasco, tienen que encontrar su puesto dentro de lo que es esas excelencias en sus elementos comparativos con respecto a otras empresas. Bueno, pues Michael Porter ya en el año 2011 introdujo este concepto de que romper con el objetivo de la maximización del beneficio para el accionista y hablar del valor compartido, diciendo que el valor compartido será algo que generará una nueva ola de innovación y de crecimiento de la productividad. O sea, él llegó a decir que el romper ese esquema simplón del beneficio para el accionista iba a hacer que se consiguiese llegar mucho más lejos desde el punto de vista de innovación y desde el punto de vista de crecimiento de la productividad. Y esto no se quedó a nivel de los gurús, sino que ya en el año 19, para mí este es un hito muy importante, la más importante patronal americana, que es esta de aquí, los Round Table, la mesa redonda como la del rey Arturo. Bueno, pues estos cachondos se llaman así, la mesa redonda del negocio, recogió exactamente la misma idea, rompiendo con la idea de que la empresa se debía a los accionistas y por lo tanto el objetivo único era maximizar su rentabilidad, y él dice no, ya en este momento la empresa se tiene que comprometer con la economía local en la que vive, se tiene que comprometer con sus trabajadores y se tiene que comprometer con todos los grupos de interés que hay alrededor suyo. Y esto lo dicen nada menos que los 180 primeros niveles de las mayores cotizadas americanas en el año 19. O sea, yo creo que esto sí que es un antes y un después desde el punto de vista ese de romper con la teoría que había anteriormente. Lo que fue muy curioso fue que cuando sacaron esta declaración, ver lo que pasó en sus blogs, porque en sus blogs normalmente no pasaba nada, y de repente cuando sacaron esto, la verdad es que se montó un buen lío, porque muchísimas personas empezaron a dar opinión en contra, tuvieron que hacer muchos esfuerzos de comunicación y demás, porque realmente esto era absolutamente
rupturista esta aceptación de estas nuevas ideas que estamos diciendo y que es al final el donde nos apoyamos para decir que esos modelos que nosotros estamos defendiendo, como el modelo inclusivo participativo de empresas, esos modelos distintos de organizar la empresa, pues tienen recorrido. Quizás también un dato significativo, en Estados Unidos, que es el país por supuesto que suponemos todos que es el más importante desde el punto de vista del capitalismo, las empresas participadas, que tienen ahí una forma de SOP, un poco en línea con lo que os he comentado de la CAF y cartera social, de 116 millones de empleados americanos, nada menos que 14, o sea, como un 12, un 13% de la fuerza laboral americana está trabajando en empresas que tienen montado un sistema participativo en el que los trabajadores participan de manera indirecta en el capital de la empresa. O sea que eso también es otro elemento importante para pensar que realmente lo que estamos hablando son líneas de desarrollo que están funcionando muy bien. Y, por cierto, ¿para qué se utilizan las SOP? ¿Para qué se utilizan ese tipo de empresas? En la utilización más habitual son los procesos de sucesión. Es cuando el propietario se encuentra con que ya se tiene que ir retirando, en vez de venderle la empresa a su principal competidor para que los hijos se peguen una buena entrada de dinero y se lo gasten en lo que les dé la gana, lo que se hace es darle más continuidad a la empresa por la vía de que sean los trabajadores y los directivos los que entran a participar en el capital. Claro, si una empresa la compra el principal competidor, es evidente lo que va a pasar, que va a racionalizar, es decir, a reducir sustancialmente la actividad que se hacía en esa empresa. Bueno. A ver. Bueno, quizás esto me lo salto un poco, es un poco técnico, nos olvidamos. Quizás os quería dar un par de mensajes en relación con el eco público que estamos consiguiendo con estos planteamientos. La OIT, por ejemplo, hace muy poco tiempo nos pidió que expusiéramos el modelo inclusivo participativo en una publicación que han hecho ellos celebrando su 100 aniversario. Una persona que está apoyando mucho esta idea es Michel Candesis. No sé si os suena Michel Candesis. Este es un vasco de Bayona que ha sido el director general del Fondo Monetario Internacional, que más años ha durado en el cargo. Que también hay que decir que eso es muy importante en esos ámbitos, ¿no? Y él es una persona que está muy cerca de estas ideas y que está haciendo que en este momento esta asociación de empresarios y directivos católicos mundial, que tiene nada menos que 30.000 miembros, nos esté invitando a sus reuniones a hacer presentaciones de este tema, y yo ya tengo agendadas por lo menos un par de ellas, una en Bruselas y otra en Roma este año. Otro elemento muy importante es algo muy reciente, que es que el Parlamento Europeo acaba de publicar, porque es una cosa de diciembre del año pasado, acaba de publicar un informe sobre la democracia en el trabajo, en el cual la verdad es que se basan bastante en el modelo inclusivo participativo que estamos comentando. Este modelo lo que pretende, este marco europeo lo que pretende es nada menos que pedirles a los Estados miembros que al menos
el 80% de las empresas europeas tengan un cambio en su gobernanza, un cambio en sus procesos de decisión, un cambio en la forma de tomar las decisiones que contemple la participación de los trabajadores en esas decisiones, buscando la sostenibilidad y buscando la eliminación del beneficio a corto plazo y la maximización del beneficio para el accionista. Y en el periódico de aquí, en Noticias de Guipúzcoa, aparecía este artículo explicando cómo la eurodiputada del PNV explicaba que este reglamento que acaban de publicar hace, ya os digo, hace nada, esta resolución del Parlamento Europeo está muy inspirado en este modelo de empresa que nosotros estamos impulsando desde pues, entidades tan modestas como la Fundación Arizmendi Arrieta, en cuyo nombre estoy hablando. Bueno, y esto es lo que os quería contar, insistiendo en que se trata de un modelo de empresa pues parecido al modelo europeo FQM o al modelo vasco de empresa avanzada de Euskadi, pero que al final lo que insiste sobre todo es en la solidaridad interna y la participación como formas de empujar en mayor medida el proyecto común y de desarrollar en mayor medida ese proyecto común que es la empresa. Y el último elemento que va en esa dirección es que hemos pedido ayuda a Euskalit, pidiéndole a Euskalit que nos ayude a que esas definiciones que hemos hablado, que algunas son un poco más concretas y otras son muy poco concretas, las convirtamos ya en buenas prácticas, incluso en indicadores. Y eso es lo que hemos hecho. En este momento con Euskalit hemos desarrollado esto convirtiéndole en 30 elementos que forman ese grupo de 4 orientaciones básicas en las que hay que trabajar, pero ya hemos llegado a un paso más adelante y es hablar de buenas prácticas en 30 elementos distintos que incluso cuentan por detrás con posibles indicadores para hacer seguimiento, de manera que ya no estamos hablando de ideas, no estamos hablando de cosas poco concretas, sino que estamos hablando de unos elementos que ya son eso, buenas prácticas, ideas de cómo funcionar, incluso indicadores para ver si vamos avanzando o no vamos avanzando, y indicadores que luego le puedes pedir a cualquier evaluador de Euskalit o a cualquier evaluador de FQM que venga a tu empresa y te diga, oye, comenta conmigo cómo ves, porque lo hemos hecho siguiendo la misma metodología que se utiliza por parte de Euskalit o por parte de FQM, de manera que eso sea muy sencillo de evaluar internamente dentro de la empresa o externamente por parte de evaluadores expertos en modelos de gestión. Pues aquí me quedo. Más información en esta web que realmente está muy bien organizada y ahí vais a encontrar mucho desarrollo de lo que hemos hablado hoy. ¿Preguntas? A ver si tenemos algunas del chat. No tengo. No consigo abrir el chat, no sé qué consigo pasa. No consigo abrirlo.
Pues no, no consigo abrir el chat. Juan, Isabel. ¿Ha salido? Estos son no participantes. Sí, esos son los participantes, pero luego las cosas que nos dicen. Ya, a ver. No veo que. No veo que seamos capaces. Bueno, vaya. Pues no conseguimos abrir, a los que no estáis presentes no conseguimos abrir el chat. Yo voy aquí, a ver si. Bueno, Juan, Isabel, ¿algún comentario? Para el sector de la alimentación y de la panadería, Isabel, ¿ves elementos que tú puedas Hombre, aplicar? a mí me encantaría, pero la realidad que veo es que está tan lejos, ¿Y por qué está tan lejos? No sé, por la cultura de la empresa. Cuando dices cambiar la cultura, para mí me parece eso... Me parece casi magia, o sea, cambiar la cultura de la empresa. Lo veo muy lejos, o sea, en ejemplos así muy concretos también, pero que se puede intentar, pues me encantaría. Tú no sabes lo que me... Mira, pues no sé, no de Yo momento. le he dado a chatear y no había nada, no he conseguido abrirlo. Sí. Vale, y si alguien aporta está lleno. Sí. Vale. Bueno, Isabel está trabajando en una empresa que exporta en muchos sitios nada menos que pan rallado, ¿no? Sí. Pan rallado. Y dices que la cultura es lo primero que habría que cambiar y que lo ves muy alejado de este modelo, ¿no? Es una empresa que empezó con unos socios y los socios que trabajaban ahí. Y de lo que fue en los 70, se creó, a lo que hay, pues es como una cosa, no sé cómo explicar. Una vez le pregunté a Pedro Luis Uriarte también a ver cómo se cambiaba la cultura, porque era una charla sobre cultura y tal. Hombre, nosotros aquí lo que decimos es, para cambiar la cultura, lo primero que tienes que hacer es crear un proceso de cambio en la información, de transparencia, de compartir, de ir avanzando por ahí, ¿no? Y a él no creo que ese fuera el tema. Lo que sí me quedé con la idea es que lo que él me vino a decir fue, si no recuerdo mal, primero hay que tomar una decisión. Ese tomar una decisión quiere decir que hay que apostar, digamos, ¿no? Claro, nosotros, ¿qué ventaja tiene el apostar por algo parecido a esto? Que estás apostando sobre una base que está funcionando en otros sitios. No te estás inventando tú las cosas, sino que estás apostando por algo que está funcionando en otros sitios. Y luego, el cambiar la cultura. Hombre, pues la cultura, ese elemento de generar la confianza es la única manera de cambiar la cultura. Si no se da ese paso, es imposible. Y ya te digo, Pedro Luis Uriarte me decía primero que hay que tomar esa decisión y una vez que se toma la decisión la cultura se puede ir cambiando, pero la cultura se cambia además a través de los comportamientos. Eso, o sea, la convicción se va consiguiendo a través de que los comportamientos realmente se ven, que efectivamente van reforzando esa cultura, esa confianza, esas relaciones entre las personas de una manera diferente. Yo eso es lo que te podría decir. Ya sé que son palabras mayores, ¿no? Porque la cultura empresarial es algo muy, muy profundo, muy enraizado, pero a través de los comportamientos pues se va haciendo, aplicando algo que Juan se acuerda muy bien, porque en la caja hablábamos mucho de ese término, que es el factor pi. El factor pi es... Pi de pi. Sí, pi de P y de I. P es paciencia y I es insistencia. Entonces eso es de insistir. Sí.
Paciencia y perseverancia también. Eso es, pues eso sería el factor PP, que también nos acordaríamos del Sí, fácil. una hermana mía dice, paciencia y perseverancia. Es la misma idea, exactamente Es la la misma. misma. Sí, sí. Más, a ver si hay por aquí alguna. No tenemos en el chat, no tenemos más referencias. A ver, Juan, acércate para que se te oiga. yo soy, bueno, buenísimo. Y al menos ahí discúlpame porque diría que eran las 6:30. A ver, desde el punto de vista del fondo del asunto, ¿no? De lo que has explicado. Soy absoluto convencido porque lo he vivido, ¿no? Toda mi vida y lo conozco con detalle, ¿no? Porque he participado en ello, hemos sido compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues... Durante muchos años, además. Muchos años, sí. Y bueno, en ese sentido, pues no tengo ninguna duda. Además, estoy sorprendido, ¿no? En el buen sentido del trabajo, ¿no? Que se ha llevado a cabo para que algo está dentro de una corporación que, por muy amplia que sea, no deja de ser una cultura pues, muy concreta, ¿no? Un ideario de don José María, etcétera, pues el intento que se ha hecho pues, para poder llevar esto al ámbito conjunto de la actividad empresarial me parece fantástico, ¿no? Con todas estas referencias que he ido viendo en la presentación, ¿no? A mí me parece que podría haber aquí dos planos, ¿no? Y es una cuestión de velocidades, ¿no? Estaría un poco el plano del cambio de cultura que se está hablando aquí ahora, ¿no? Un poco en el sentido de empresas que ya están en marcha, que ya están consolidadas, que ya tienen un nivel de modo de funcionamiento, ¿no? Y cambiar eso con el otro plano que podría ser el futuro inmediato, ¿no? Seguramente habrá sido una reflexión que os habéis planteado, ¿no? Es decir, en el ámbito universitario de los que son hoy estudiantes y que en un futuro inmediato van a ser cargos de empresas, ¿no? Y que se van a tener que enfrentar ante, o bien constituir una empresa nueva, o bien a dirigir empresas que, bueno, pues tengan ya una visión de este mensaje que aquí se está llevando a cabo, ¿no? O en aquellas actividades que cada vez hay afortunadamente más, pues de empresas o de organizaciones, de empresas semilla, ¿no? Es decir, que están provocando, digamos, como en el caso de la corporación, pues existe Sayolan y pues alguna otra cosa, ¿no? Es decir, empresas que se dedican a asesorar sobre modelos para llevar a cabo en su funcionamiento, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el otro plano que decía que es de más, digamos, facilidad, si es que se puede utilizar el término, para poder llevar a cabo e implementar una cultura de esta naturaleza, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, está muy bien que haya este tipo de reflexiones y que se pongan encima de la mesa con alternativas, etcétera, y repito que yo soy un convencido, ¿no? Pero claro, te puedes saber un poco la realidad, te puedes saber la coyuntura en la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pues en la economía en concreto y en la actividad empresarial, etcétera. Claro, un mensaje de decirle a alguien, oye, abanico retributivo, 1 al 6. Cuando va en este momento, pues hay unas diferencias de 1 a 40, 1 a 50 o más, que las hay por eso, y muchísimo más, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿esto cómo lo hago? Tampoco hay que llevar a cabo todo. La cosa es eso, mira, esto no tiene solución, pero sí voy a hacer participar a la gente de otra manera en el proyecto de empresa, ¿no? Es decir, que aquí hay un paquete, ¿no? De medidas, y no necesariamente hay que ponerlo todo en marcha, hay que empezar de alguna manera. El 50% de recursos propios también por la que está cayendo, ¿no? Es decir, con las crisis sucesivas que vamos llevando a cabo, igual que el mensaje con relación a la reinversión en la sociedad o revertir a la sociedad mediante ese el abanico 1-3% que se ha pactado con los agentes, ¿no? Sociales que habéis hablado para Navarra y País Vasco, pues para revertir a la sociedad, bien sea educación o bien sea pues, el mundo del tercer sector, ¿no? Sí, sí. Vía tercer sector, Sí, sí. ¿no? Y pues eso, es que a ver si presento números azules este año, ¿no? Es decir, en esta coyuntura de crisis y de momento delicado, etcétera, pues me parece que es una barrera muy importante. Sin embargo, eso no obsta para que, hablando de modelo, veamos unas alternativas a lo que venimos haciendo ahora y que si no se mueve la empresa o quienes tienen que tomar decisiones de lado a lado del todo, pues siempre hay fases intermedias de parte del mensaje de lo que aquí se está recogiendo, que habéis presentado desde la Fundación, ¿no? De manera que, bueno, pues se pueden ir implementando cosas, ¿no?
Y es una cuestión, efectivamente, de factor pi. Es una cuestión de tiempo de pi y de t y de tiempo, ¿no? Que seguramente esto hay que dejarlo, que la gente lo vaya asimilando, lo vaya metiendo en su cultura y dentro de las posibilidades lo vaya implementando. No es una carrera de 100 metros, esto es un maratón de largo, una carrera muy larga, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay que salir en algún momento a la calle y hay que... la carrera tiene que empezar en algún momento, ¿no? Y poner las cosas encima de la mesa. Y sí, bueno, me parece interesante pues porque lo he vivido y el mensaje me resulta muy, muy cercano. Yo creo en él. Sí. ¿Algún comentario? Yo aquí os enseñaba esto porque a mí me parece algo bastante importante, ¿no? Que, hombre, el Parlamento Europeo es un parlamento raro porque no hace leyes. Las leyes las hace la Comisión Europea y el Parlamento lo que hace es dar orientaciones, pero no es un parlamento como un parlamento nacional que hace las leyes, ¿no? Sino que el Parlamento Europeo, las leyes las hacen los estados o los reglamentos y las directivas las hace la Comisión. Pero sí que lo que hace es dar orientaciones de qué es lo que hay que hacer. Y entonces, lo que ha hecho el Parlamento es que le pide a la Comisión y a los Estados miembros que lo que existe hoy a nivel de Europa no es válido desde el punto de vista de funcionamiento de las empresas y que hay que conseguir que el 80% de las empresas para una fecha concreta, que es 2030, que hoy parece muy lejos, pero no es nada lejos, haya unas formas de repartir el poder dentro de las empresas que garanticen en mayor medida la sostenibilidad. ¿Por qué dice eso? Hombre, pues porque todo el mundo está viendo que realmente en una situación de crisis, pues aquí hay que juntarse más. Y aquí hay que darle más importancia a ese proyecto compartido que es la empresa. De manera que está muy bien que los accionistas tengan unos objetivos de obtener muchos beneficios en la empresa, pero eso a lo mejor no es tan posible hoy como fue en el pasado, porque eso implica que el resto de la empresa sufra o que no se tengan en cuenta elementos medioambientales que son muy importantes y que seguramente los trabajadores van a ser mucho más sensibles hacia ellos que lo que están siendo los directivos. Entonces, ese cambio de las reglas del juego pues parece que está bastante aceptado, que hay que cambiar las formas de hacer de las empresas. Y luego también me parece muy importante esto, porque esto es algo que ya no son orientaciones, sino que es más, bueno, buenas prácticas. Es decir, una empresa que queremos que avance en esta dirección tiene esta lista de 30 cosas y se tiene que ir midiendo contra esas 30 cosas para ir viendo si su forma de comportarse, su forma de actuar está en esa dirección o no está en esa dirección. Y encima tiene unos indicadores que le permiten ver en el tiempo si va avanzando o no va avanzando, ¿no? O sea que, por un lado, desde el punto de vista de convicción, desde el punto de vista de tomar decisiones, pues parece que hay un nivel de insatisfacción muy alto con cómo están funcionando en este momento las empresas. Mucha gente ve muchas posibilidades de mejora y esas líneas de mejora van en línea con este tipo de planteamientos, de estos modelos, ¿no? Y por otro lado, son modelos que se tocan, no son modelos que están en la cabeza de no sé quién o que están desarrollados en la universidad y luego no se ven cerca, ¿no? Sino que empiezan a tener elementos muy, muy tangibles, muy de medir si se hace o no se hace, ¿no?
Bueno, he dicho antes que hay tantos modelos de empresas como empresas, ¿vale? Es que luego cada empresa tiene que aplicarlo a su caso concreto, ¿no? El mundo de la panadería de Isabel no puede plantearse que su empresa funcione igual que Laboral Cucha, donde hemos trabajado Juan y yo durante muchos años. Pues seguramente va a haber elementos en los que las decisiones se tomen de una manera distinta y el nivel de cohesión que tú necesitas en una empresa que tiene 2000 y pico trabajadores, pues es totalmente diferente que una empresa que es pequeñita y en la cual seguramente te encuentras casi todos los días con casi todas las personas de la empresa. Sin embargo, en una empresa de 2.500 trabajadores o de 2.000 trabajadores, no te encuentras casi nunca con casi todas las personas, te encuentras de vez en cuando y luego te mueves dentro de un ámbito mucho más pequeño en el que está más tu función, ¿no? Bueno, pues ese tipo de aplicaciones prácticas tienen que ser a medida. Y insisto, y encima es un momento de crisis, como está diciendo Juan. Claro, en un momento de crisis todas las debilidades aparecen con más fuerza y todos los puntos débiles aparecen con más fuerza. Con lo cual, pues es el momento también de intentar pintar qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Hombre, siempre con el primum vivere, ¿no? Con el primero sobrevivir y luego ya una vez que sobrevivamos, entonces ya ir buscando ese avance hacia el futuro. ¿Algo más? Sí. ¿Cuándo se prevé tener disponible ese listado de esas 30 buenas prácticas y sus indicadores? ¿Qué planificación hay para...? Entra aquí. Vale. Aquí está. Esto ya está disponible. O sea, con Euskalit ya hemos hecho ese trabajo. Sí. Y en este momento, mira, está impreso, tengo algún ejemplar impreso, pero entrando aquí, no sé si esto funciona. Sí. Bueno, ¿y si entra? Sí, sí, sí. Parece que no sé. Sí, vamos, a ver si lo encontramos. Va. Vamos a buscarlo aquí. Documentación. ¿Me ha hecho caso o no me ha hecho caso? Ahora va, sí. A ver. O en publicaciones. Hay en publicaciones, en vez de publicaciones. escritos o publicaciones. Este es. Oye, eso solo una vez. Vale. Ya habéis visto que entrando en la página, aquí está. Aquí. Bueno, este es el equipo que hemos estado trabajando en él. Personas de Mondragón Universitatea, de la Fundación Arizmendiarrieta, de Euskalit, y de la Fundación Arizmendiarrieta. Y tenéis aquí todo el desarrollo. Son 30, más de 30, ¿no? No. 38. 38. Son 38 elementos y en cada uno de los elementos... No, eso es 30. Las Eran, páginas, esas eran las páginas. páginas. Eran 30. Son 30 elementos, vale, perdonad. Sí, son 30 elementos y en cada uno de los elementos tenemos aquí unas buenas prácticas, unas orientaciones de qué es lo que creemos que hay que desarrollar en cada uno de ellos y luego unos indicadores que son absolutamente valorables, evaluables y fáciles de obtener, ¿no? Pues alrededor de la comunicación, bueno, alrededor de la organización, del modelo organizativo participativo, alrededor de la formación, alrededor de las competencias
que tienen que ir obteniendo las personas. ¿Mm? O sea que esto ya está, ese trabajo de búsqueda, de aterrizar esas orientaciones generales en ya medidores concretos ya existe. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Mañana Y escuchar. para los que estáis fuera, no tenemos ninguna aportación o alguna pregunta en el chat. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muy bien. Vale. Pues, Miñasker.